Unidad de Capacitación Institucional, Organismo Judicial. También es asesora de tesis de graduación a nivel de licenciatura de la Facultad de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Integrante eterna examinadora de trabajo de tesis, Universidad Mariano Gálvez. Integrante eterna examinadora de trabajo de tesis para optar al grado académico de doctorado, Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Tiene publicaciones realizadas a la revista del Defensor, Instituto de la Defensa Pública Penal. Este es el resumen de la hoja de vida de la distinguida profesional que hoy nos acompaña y que tiene a bien compartir la conferencia Análisis Comparativo entre el procedimiento abreviado y el procedimiento especial de aceptación de cargo. Doctora, muy buenas noches. Gracias por haber atendido a la convocatoria que le hicimos y hoy tenemos el privilegio de estar con nosotros. Así también quiero decirle a los diplomandos que tenemos hasta las 9 de la noche, que sería el horario para finalizar la conferencia. Pueden hacer sus preguntas directas también, abriendo su cámara para poder hacer la pregunta. Y pues la distinguida doctora pues le dará la respuesta correspondiente. Buenas noches, doctora. Para ustedes la palabra. Muy buenas noches. Quiero iniciar agradeciendo y siendo un honor para mí que la Asociación de Profesionales Sanpedranos del municipio de San Pedro Zacatepeque del departamento de Guatemala me honrara con esta invitación de poder disertar sobre este tema que realmente es objeto de estudio actualmente. Entonces, muchas gracias. Efectivamente, cuando yo empiece a hacer mi exposición, si tuvieran alguna duda, pues pueden realizarlas en el chat y con gusto, en la medida de lo posible, yo voy a ir respondiendo las diferentes inquietudes que se susciten en relación al tema. Pues efectivamente, si fuera posible, licenciado, que pudieran compartir la pantalla, por favor. Muchas gracias. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí se ve, doctora. Sí se ve. Sí, sí tenemos la. Realmente por el tiempo que tenemos, que es bastante corto, es un tema bastante integral, bastante importante de analizar. El tema que se me pidió disertar el día de hoy se titula El análisis comparativo del procedimiento abreviado y el procedimiento de aceptación de cargo. Podemos cambiar, por favor, la diapositiva. Voy a iniciar a hablar y a explicar para después llegar a una conclusión y a una diferencia en relación a ambos procedimientos específicos. Debemos recordar que el procedimiento de aceptación, el procedimiento especial a través del decreto 10-2019 del Congreso de la República de Guatemala, lo cual es importante establecer que es un decreto que modifica efectivamente y que incluye como un procedimiento específico adicional a nuestra normativa procesal penal, lo que es el procedimiento especial de aceptación de cargos. Fue objeto de inconstitucionalidad planteadas específicamente. Dentro de ellas está la Fundación Mirna Mac, por considerar que contravenía con nuestra norma superior jerárquica, la Constitución Política de la República de Guatemala. Sin embargo, sí ya fue resuelto a través del expediente 791-2020, en la cual se indicó que las inconstitucionalidades que fueron planteadas en su oportunidad fueron resueltas o declaradas por nuestra honorable Corte de Constitucionalidad sin lugar. Razón por la cual se
toma vigencia en el libro cuarto de procedimientos específicos y se adiciona un título sexto dentro del procedimiento especial de aceptación de cargos. Para poder ustedes comprender, debemos de entender a estudio comparativo que el procedimiento especial de aceptación de cargos está regulado en otras normativas procesales. Venga a colación el ejemplo de Colombia, de Costa Rica, de España, y que efectivamente tiene otros tipos de denominación. Si gusta, cambiemos la diapositiva, por favor. Muchas gracias. Bueno, doctrinariamente y en otras legislaciones, realmente si nosotros analizamos la legislación colombiana que regula el procedimiento de aceptación de cargos, tiene bastante similitud con este procedimiento que regula Guatemala. Debemos de analizar que la aceptación de cargos es denominada también allanamiento a cargos. Allanamiento o manifestación, dice, voluntaria y unilateral de aceptación de cargos. En otras palabras, podemos hacer alusión de que es un procedimiento, la aceptación de cargos implica un término más amplio. ¿En qué sentido debemos de entenderlo más amplio? La aceptación de cargos implica que debe allanarse, debe una aceptación de tiempo, modo, lugar, calificación jurídica de tipo la calificación jurídica adoptada por el juez o el tribunal en la imputación o bien en el auto de reforma, en el auto de procesamiento y en la acusación y en consecuencia una admisión de responsabilidad. Si seguimos hablando de manera comparativa, la línea legislativa que es importante establecer para comprender a mayor plenitud que es una aceptación de cargos es similar a lo que el sistema norteamericano le llamaba una justicia, una negociación de pena. Entonces decimos que aquí habría ausencia. Si trae a mi mente, por ejemplo, el sistema norteamericano, solo hay participación del juez, solo hay participación del fiscal, solo hay participación del imputado, mas no hay un jurado que pueda intervenir. Pues de esa similitud es la idea original de que el legislador incluyera este procedimiento especial de aceptación de cargos. El allanamiento a cargos debe ser entendido, considero, como una aceptación unilateral realizada por el procesado sobre los cargos imputados por parte efectivamente de la Fiscalía, la cual debe de ser voluntaria, libre, consciente, espontánea y suficientemente informada. Entonces, debemos de entender que en la aceptación de cargos, el procesado, el acusado, renuncia a un pilar fundamental de la justicia, regulado en el artículo 16 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que dice: nadie está obligado. Y así lo dicen los jueces en el inicio de una audiencia. Veamos una audiencia de primera declaración. Señor sindicado, usted no está obligado, dice, a declarar en contra de usted mismo, ni en contra de ningún pariente dentro de los grados establecidos legalmente. Pero en la aceptación de cargos,
es en consecuencia una aceptación de la imputación que realiza el Ministerio Público y en consecuencia una renuncia a un juicio oral, público, concentrado y contradictorio. La propuesta, si gusta, vamos cambiando la diapositiva, por favor, muchas gracias. Es importante que quede claro la aceptación de cargos y la aceptación de hechos. Son dos términos doctrinarios diferentes. Incluso en el proyecto, en la iniciativa que presentó la Corte Suprema de Justicia al Congreso de la República de Guatemala, ya había esa propuesta, ya había esa explicación lógica en el sentido de que la aceptación de cargos implicaba no solo una plataforma fáctica, porque cuando hablamos de plataforma fáctica estamos hablando de aceptación de hechos. El término cargos, entonces, hace referencia a una aceptación de la imputación o de la acusación. Pero ¿cuál imputación o acusación? Aquella que el juez ha admitido. En la audiencia de primera declaración en base a un auto de procesamiento, con fundamento en el artículo 320 y 321 del Código Procesal Penal. O bien, a través de la admisión de la acusación y el auto de apertura a juicio en una audiencia de etapa intermedia. En síntesis, puedo decir que se requiere la aceptación de los hechos con circunstancias de tiempo, modo, lugar, responsabilidad de los mismos, calificación jurídica, admitidos por el juez en el auto de procesamiento, en la reforma de ese auto de procesamiento o en el auto de apertura a juicio. Ahora, si tienen alguna duda o alguna inquietud, pues con gusto me la pueden ir planteando y la puedo ir resolviendo en el desarrollo de la exposición. Entonces, tiene que quedar efectivamente claro que tiene que haber una aceptación de cargos, dice la ley, en el Código Procesal Penal, porque ya está contenido en el Código Procesal Penal la reforma del decreto indicado por el Congreso de la República de Guatemala. Bueno, ahora veamos cuáles son aquellos momentos procesales. Si partimos de que hay una renuncia a aquel derecho a la autoincriminación y que el procesado o que el acusado tiene que aceptar la imputación que realice el Ministerio Público que fue aceptada o acogida por el juez constitucional, por el juez contralor en su oportunidad. Cambiemos la diapositiva, gracias. Veamos entonces la siguiente, los momentos, ahí estamos, momentos procesales. El artículo 491, sec-cies del Código Procesal Penal establece 3 momentos en el cual se le dice al imputado en audiencia de primera declaración, dice dicho artículo, que ligado a proceso una persona, el juez le debe advertir que antes de iniciarse aquella etapa de ofrecimiento de pruebas, en un juicio ya oral y público, puede aceptar los cargos. Pero el primer momento que puede aceptarlos es en la audiencia de primera declaración hasta que se dicte el auto de apertura a juicio. El segundo momento que puede aceptar los cargos, ahora hablemos ya de acusado, es antes de iniciar la audiencia de debate.
Y el tercer momento, que ya es en un tribunal de sentencia, como en el caso de antes de iniciar la audiencia del debate, y ya en un tribunal de sentencia, hasta antes de la recepción de pruebas del debate. Entonces son 3 momentos. Se aceptó los cargos y la aceptación se da en 3 momentos. El legislador le da al procesado o al acusado 3 momentos procesales para que acepte los cargos contenidos en el auto de procesamiento, sus reformas o en la acusación. A cambio, podemos decir que prácticamente estamos hablando de una política criminal que, si bien es cierto, es una salida, es una justicia mucho más rápida, es una vía en la cual el procesado puede resolver o solucionar el conflicto penal, a cambio de obtener beneficios. ¿Cuáles son aquellos beneficios? Lo que nosotros denominamos rebajas punitivas. Entonces, las rebajas punitivas son aquellas penas que efectivamente el juez puede imponer. Cambiemos la diapositiva, por favor. Dentro de las rebajas punitivas es, si el procesado acepta los cargos en la audiencia de primera declaración o hasta antes de ese auto apertura a juicio, a la pena que se le imponga, cuando le dice el juez, señor procesado XX, para no hacer mención de algún nombre, es autor y penalmente responsable, por ejemplo, de la comisión de este ilícito penal. Y por ese ilícito penal se le impondrá una pena. Pero como hubo una aceptación de cargos libre, consciente, voluntaria y suficientemente informada, es esencial eso. No pueden existir vicios del consentimiento. No puede ser obligado el procesado a aceptar. Entonces, hay un primer beneficio. Hay una rebaja de la pena, diríamos, en la mitad o en un 50%. Si acepta, después del auto de apertura a juicio y hasta antes de que se inicie la audiencia del debate, la pena que se le imponga se va a rebajar en una tercera parte. Y por último, en el otro momento procesal, si ustedes recordarán que expliqué en la diapositiva anterior, después del inicio del debate y antes de recibida la prueba, declarando una sentencia condenatoria, porque, ojo, en este procedimiento especial de aceptación de cargos no hay sentencias absolutorias, no existe una sentencia absolutoria. Hay sentencia condenatoria. Y ahí la importancia de que el abogado defensor explique a su patrocinado las consecuencias de la aceptación. Si bien es cierto, tiene una rebaja a la pena, pero la imposición de la pena está sujeta también al análisis que realice el juzgador en base a la graduación de la pena o fijación de la pena. Debe analizar también si la pena puede aumentarse, si hay móviles que aumenten la pena, si hay antecedentes, por ejemplo, o hay circunstancias que agravan esa pena. Entonces es importante que el abogado defensor asesore y explique bien a su patrocinado, porque
como les decía, aquí no hay una sentencia absolutoria. No podemos hablar de eso. Solamente va a imponerse una sentencia condenatoria. ¿Qué pena? Depende de la circunstancia concreta de cada caso. Y puede obtener como primer beneficio una rebaja punitiva. Veamos el procedimiento que seguiría o que se daría o que tendríamos que seguirse en el caso de que el procesado aceptara los cargos en la audiencia de primera declaración. Si gusta, por favor, veamos la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a ver si la logran ver y si no, pues yo les voy a ir leyendo cada uno de los aspectos esenciales. Bueno, indica el artículo 82 del Código Procesal Penal que en aquella audiencia de primera declaración, la cual pues, da inicio con la verificación de los sujetos procesados, posteriormente a ello, el Ministerio Público imputa, dice la ley, los hechos con circunstancias de tiempo, modo, lugar, calificación jurídica provisional y presenta elementos de convicción. Posteriormente, de que se le conceda a través de esa audiencia oral, pública y el contradictorio, audiencia al Ministerio Público, al abogado defensor, al agraviado, que es un derecho estar y ser invitado en estas audiencias. Así lo dice la ley. El juez puede resolver una falta de mérito o bien puede emitir un auto de procesamiento. Y es desde aquí, desde ese momento procesal, que el juez debe advertir al sindicado que puede aceptar los cargos hasta antes del ofrecimiento de prueba. O sea que tiene un lapso de tiempo de poder tomar una decisión. Por eso, repito y recalco que los abogados tienen que asesorar, tienen que analizar si esta es una vía para resolver la situación jurídica del sindicato o bien irse por una vía procesal diferente de aceptación, de solución del conflicto. Bueno, si en esa audiencia el abogado manifiesta que su patrocinado va a aceptar los cargos acogidos por el juez en la audiencia, concede y suspende la audiencia por un término máximo de 1 hora. ¿Para qué? ¿Para qué va a realizar esa suspensión? Para que el procesado se informe de manera suficiente y tome una decisión. Posteriormente a ello, se reanuda la audiencia correspondiente y en esa audiencia debe el Ministerio Público, que es bien importante, presentar elementos de convicción, pero a través de la reforma contenida en el Código Procesal Penal dice que para efectos, dice, de la aceptación de cargos, se entenderá como que fuera una acusación aquella imputación que realizó el Ministerio Público en la audiencia de primera declaración acogida por el juez. Posteriormente, y esta parte es esencial, ¿por qué? Porque ahí puede generar una impugnación y puede generar que el juzgador rechace la vía. Eso es importante. ¿Por qué? Porque ahí está el control judicial. Podría decirse entonces, y ese era un aspecto esencial de debate y que ha sido resuelto por la Corte de Constitucionalidad, incluso
en el análisis del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, pero la Corte de Constitucionalidad dice que en este procedimiento, como no hay vulneración de ese derecho constitucional esencial, pilar esencial de una justicia penal, es porque hay una intervención judicial. El juez debe formular preguntas acerca del consentimiento. Señor procesado, ¿comprendió en qué consiste la aceptación de cargos? ¿Está suficientemente enterado de los beneficios? Pero aquí nos hace falta una pieza para poder unir todo nuestro rompecabezas, por decirle así. Para gozar del beneficio no es solo que el procesado diga, bueno, yo acepto los cargos, suficiente, no. Y en consecuencia me rebaja la pena impuesta. Debe de haber reparado, dice la reforma del Código Procesal Penal, el daño causado, una reparación digna. Eso dice la ley. Si no, no puede ser ejecutado el beneficio de la rebaja. Ojo con eso, no puede ser ejecutado el beneficio de la rebaja. Entonces el juez, después de haber escuchado que efectivamente hay una aceptación de los cargos, le va a preguntar al sindicato que él declare, que él manifieste, que acepta los hechos, que acepta la responsabilidad, que acepta la calificación jurídica, prácticamente lo que hablamos doctrinalmente, allanarse, una aceptación. Posteriormente, si considero viable y prudente, concederle la palabra al Ministerio Público, al abogado del agraviado, el creyente, si en el caso existiera en la audiencia, al Ministerio Público para que puedan proponer en relación a una pena y a un sustitutivo de esa pena. El juez procede en esa misma audiencia a dictar sentencia condenatoria. Y debe posteriormente, lo cual es obligado, porque aquí tiene que haber reparación digna. Aquí no es tema de discusión si existe o no reparación digna. Debe darse la reparación digna. Si no, la sentencia no puede ser ejecutada. Veamos. Posteriormente, aquellos delitos, por ejemplo, veo una pregunta. Veamos aquellos delitos, veamos una aportación ilegal de armas de fuego de uso civil y deportivos. Delitos de peligro, delitos en el cual el agraviado va a ser la sociedad. Entonces, no hay un agraviado o una persona directa, sino va a ser la sociedad. Pero como la ley dice que debe ser reparado el daño, normalmente lo que se ha realizado en los órganos jurisdiccionales o en los tribunales es darle intervención a la Procuraduría General de la Nación en esa audiencia dentro del tercer día de reparación digna, para que ellos hagan una propuesta de un monto de reparación y de aceptación de esa reparación por parte de la procesada o del acusado. ¿Qué propuestas pueden ser? En base a la pregunta que vi efectivamente en el chat, porque todos los delitos son reparables. Todos los delitos tienen un afectado directo. En este caso hay tipos penales que efectivamente es la sociedad misma. Una donación, por ejemplo, a una institución de beneficencia podría ser una opción. Y de esa forma repara el daño causado. Continuemos en la siguiente diapositiva. También se me viene que otra forma también de aplicación que la ha realizado la Procuraduría General de la Nación y que sí se ha visto en los tribunales, que realmente solicitan
por ejemplo, una donación a los bomberos, que sea algo de beneficencia, por ejemplo, a un hospital, para poder reparar el daño causado. Y de esa forma poder iniciar a cumplir, a gozar de ese beneficio. Resulta que si en esa audiencia, en ese primer momento de la audiencia de primera declaración, el abogado defensor, después de haber analizado el caso concreto, estima que todavía es prudente que continúe efectivamente una investigación y que todavía no cuenta con una aceptación de los cargos, de una aceptación voluntaria, libre, consciente y suficientemente informada. Porque lamentablemente hay en algunas ocasiones en donde los procesados no han comprendido. Efectivamente, no es que el juez vaya a indicar cómo debe ser reparado. Por eso es importante establecer que hay un contradictorio en estos delitos. Hay una intervención efectivamente de la Procuraduría General de la Nación para poder establecer y fijar un monto. Claro, el juez puede efectivamente pronunciarse en esa audiencia de reparación digna. En el caso, efectivamente, que en la audiencia específica dentro de primera declaración no se acepten los cargos, posteriormente puede ir ante el juez contralor solicitando una audiencia específica para el efecto. Esta audiencia le da el legislador una audiencia prioritaria sobre otras audiencias. A pesar que efectivamente las agendas y todos los abogados que normalmente son conocedores y los juzgadores de que las agendas de los órganos jurisdiccionales están saturadas y que ya se están señalando actos conclusivos ya para el año 2023 por derivado de la misma carga. Pero a pesar de ello, debe agendarse para el efecto dentro de los 5 días de que se formule esa solicitud. En esa audiencia, el juez debe convocar, debe notificar, debe hacer un llamamiento al Ministerio Público, a la víctima y al defensor. Y es en esa audiencia que el Ministerio Público debe de presentar ya los medios, la evidencia efectivamente sobre la imputación, en este caso los medios de prueba que ya haya recabado en la etapa de investigación. Igual que en la audiencia de primera declaración que puede admitirse los cargos, puede el juez, debe preguntar acerca del consentimiento. En la siguiente diapositiva vamos a ver qué son las preguntas esenciales que los juzgadores deben preguntar para advertir si no hay vicios del consentimiento. Si el juez advierte que no hay vicios del consentimiento, pues relata el sindicado, manifiesta, él dice, señor juez, yo acepto los hechos admitidos, yo acepto la culpabilidad, yo acepto la calificación jurídica provisional, yo acepto los cargos, como indicaba, es un concepto más integral. El juez en esa audiencia dicta la sentencia, igual debe de señalar la audiencia de reparación digna dentro de los 3 días siguientes. Bueno, veamos la siguiente diapositiva. En esta diapositiva podemos observar que hay ciertas preguntas que son obligatorias del juez en la aceptación de cargos. Son preguntas esenciales donde uno tiene que advertir si el procesado ha comprendido en qué consiste
las consecuencias. Dice, ¿entiende usted en qué consiste ese procedimiento de aceptación de cargos? ¿Entiende usted los cargos aceptados? ¿Entiende usted lo que le ha explicado el Ministerio Público? ¿Ha comprendido el derecho que puede de retractarse de la aceptación de los cargos y las consecuencias de su ejercicio? ¿Está usted consciente que debe de reparar el daño causado a las víctimas o agraviados? Porque si no, ojo, no se puede hacer efectiva la rebaja de la pena. Debe reparar los daños. Por eso, posteriormente, está consciente de las consecuencias de no reparar el daño, de no devolver los productos de los delitos que fueron aceptados. Acepta los cargos de forma libre, consciente, voluntaria y suficientemente informada. En consecuencia, el juez debe advertir, y ahí la importancia de la oralidad y la inmediación de las audiencias, porque de esa forma nosotros podemos advertir si no está siendo coaccionado, obligado. Esa es una salida procesal, perfecto, pero no tiene que ser en contra de su voluntad. No puede decir el procesado, decir, yo no sabía que había que reparar el daño, por ejemplo. Entonces, yo no, porque se dan algunos, normalmente en algunos órganos jurisdiccionales el procesado dice, yo no tengo dinero, yo no puedo reparar el daño. Entonces, no es una salida procesal. Veamos, para ir ya casi concluyendo y ya tratando el siguiente tema, el procedimiento específico. Debe quedar claro que es un procedimiento específico con reglas específicas, que no podemos integrarlo con otros procedimientos. No. Es un procedimiento claro, concreto, que debe seguir. Y el juez no puede variar formas del procedimiento. Doctora, Perdón. ¿quieren hacer una pregunta, doctora, Sí, claro. licenciada Xiomara? Sí. Si pudiera hacer su pregunta, por favor. Gracias, licenciado. Disculpe la molestia. Buenas noches, honorable juzgadora. Con una pregunta. En los procesos, como lo es la negación de asistencia económica, fíjese que yo he tenido varios inconvenientes porque la defensa de los implicados, ellos piden de que al hacer que la aceptación de cargos por el delito de negación de asistencia económica no van a pagar el monto requerido. Y hay jueces que tienen el criterio y la discrecionalidad de decirle que no aceptan la aceptación de cargos en este delito porque ya existe un procedimiento para ese delito. No sé cuál es su posición con respecto a este tema. Bien. Y si tiene que pagar aparte la reparación digna y el monto requerido, porque que aceptar los cargos no significa que no van a pagar el monto de las pensiones alimenticias atrasadas, a mi parecer, ¿verdad? Y en lo que yo entiendo. ¿Correcto? ¿Qué me dirá? Correcto, sí. En el delito efectivamente de negación de asistencia económica a veces pueden desistir también las partes. Es otro tipo efectivamente de salida procesal. Aquí en la ley es importante establecer que la reforma que contenía en el Código Procesal Penal no discrimina, por decirle así, no ha incluido, en otras palabras, delitos que no están de negación de asistencia económica. Si considera que esa es la vía viable, pero si no repara los daños, no puede efectivamente hacer efectiva la rebaja de la pena. Entonces, el procesado tiene que cumplir la pena impuesta. Entonces, sí es una salida. Para mi criterio, sí puede ser aplicada una aceptación efectivamente de cargos, porque la ley no establece efectivamente un limitante en relación a ese delito. Sin embargo, en el delito efectivamente de negación de asistencia económica es importante establecer, porque si lo vemos desde aquel punto de vista de aquellos delitos que deben ser regulados o según un procedimiento específico, pero cuando se llevan a cabo ante un juzgado de primera instancia, que sí se hace normalmente por la razón de competencia, que sí se conoce ese delito y no lo conoce el juez de paz, por ejemplo,
es de los municipios. Sí los está conociendo el juzgado de primera instancia y en consecuencia sí podría haber una aplicación de aceptación de cargos. Pero ¿cuál es el problema? El problema está en que tiene que reparar el daño, si no, no puede efectivamente hacerse efectivo ese beneficio. Y entonces el procesado tiene que cumplir la pena impuesta. Entonces, he ahí la importancia efectivamente del asesoramiento y de que el procesado esté consciente de ello. Doctora, disculpe, creo que no fui específica en lo que respecta al pago del monto requerido por la negación de asistencia económica. ¿Lo debe pagar o no lo debe pagar? Porque quieren usar la aceptación de cargos, aceptar el delito y no pagar el monto requerido. No se puede. Mire, lo único que la ley es clara, hay que reparar, tiene que reparar el monto. O sea, él no puede decir, no, yo acepto los cargos y está bien, dícteme una sentencia condenatoria, rebájeme la pena, ¿verdad? Y de ahí algún sustitutivo a esa pena y no reparo el daño. No se puede, se revoca el beneficio. No puede gozar de ese beneficio si no paga. O sea, debe efectivamente ser consciente de que hay una audiencia de reparación y tiene efectivamente que pagarla. No sé si contesté a su pregunta, perdone. Sí, muchas gracias, señora. Pues solo era esa mi pregunta y como sí, usted misma lo especificó, no hay prohibición de utilizar este procedimiento, aunque ese delito y en los juzgados de paz ya está especificado cuál es el procedimiento para delitos menos graves, ¿verdad? Sin embargo, es importante establecer que esa era mi aclaración en el sentido. Nosotros sí conocemos, de aquellos dirán ustedes, bueno, lesiones culposas, por ejemplo, es un delito de menos graves, igual que el delito de negación de asistencia económica, pero aquí es por razón efectivamente de competencia, ¿verdad? Por razón efectivamente de competencia territorial, nosotros sí lo conocemos. Y no vamos a seguir un procedimiento específico para delitos menos graves, ¿verdad? Porque es aplicable efectivamente para el juzgado de paz y seguimos un procedimiento de tipo común. Y en ese momento sí podría darse esta aplicación como salida de resolución del conflicto. Bueno, no es aplicable. Si gusta, continuamos con la diapositiva por el tiempo también, por favor. Dice, buenas noches, en relación, creo que ya no terminé de leer, pero en el delito de violencia contra la mujer, sí se aplica, sí procede efectivamente una aceptación. Bueno, siguiente diapositiva dice, no es aplicable. ¿Podemos cambiar la diapositiva, por favor? Buenas noches, licenciada, disculpe. Yo estaba escribiendo en relación al tema de violencia contra la mujer. Fíjese que tuve la experiencia de consultar con un fiscal previo al ingreso de una audiencia y logramos llevarlo a través de la vía del procedimiento de aceptación de cargos. Y comentando con el propio fiscal, veíamos de que en el tema de violencia contra la mujer, las juezas están aceptando el tema de la aceptación de los cargos, pero no están imponiendo las penas mínimas, sino que están imponiendo la máxima a efecto de que sea conmutable por 4 años y no la mínima de 5 para que sea por 2 años y medio y poder gozar de la suspensión condicional. En este sentido, el tema de la designación de la pena, como ya está aceptada la responsabilidad, ¿podría ser sujeto de apelación en relación a la pena a imponerse? Sí, es sujeto de apelación, sí. Ahí lo vamos a ver efectivamente cuando tratemos el tema de los recursos. Hay 5 aspectos esenciales por los cuales puede impugnarse la resolución. Pues, yo digo, yo no estoy de acuerdo con la pena efectivamente que me fue impuesta, pero el juez, para poder fijar la pena, tiene que hacer una valoración de la misma, ¿verdad? Y es importante establecer, porque en el delito de violencia contra la mujer, la pena que tiene regulada es de 5 a 8 años. Dentro de ese plazo debe el juzgador fijar la pena, pero no quiere decir que el juez va primero a decir, bueno, son 2 años y medio y de ahí 4 años y sobre esa base. No.
El juez fija una pena y sobre esa pena impuesta realiza la rebaja. Así es la forma, porque la ley dice ser sobre la pena que fije el juzgador, procede el beneficio. Entonces es importante en relación, ojo con eso, ¿verdad? No Gracias. Es que el legislador no dice, sobre esos parámetros establecidos en la ley, rebajemos la pena. En relación a la pena final, por decirles así en otros términos, que fije el juzgador, procede la rebaja de pena. Un 50%, un tercio o un cuarto según el momento procesal. Bueno, aquí son delitos efectivamente que no son aplicables, perdón. Lo vamos a pasar bastante rápido efectivamente por razón del tiempo. Y posteriormente, en la siguiente diapositiva, también podemos observar un catálogo, por decirle así, de delitos en los cuales no se puede otorgar el beneficio. Están prohibidos. Por ejemplo, un robo agravado, no hay beneficio. Un delito de extorsión, no hay beneficio. En los delitos regulados, en la ley que regula los delitos específicos de femicidio, otras formas de violencia contra la mujer, por ejemplo, femicidio, no puede, aunque acepte los cargos, no hay beneficio, no procede. Entonces, en los delitos contemplados, por ejemplo, en la ley contra la narcoactividad, no procede. Podrán haber otras salidas alternativas, que ya los podemos ver más adelante, pero no puede haber una rebaja de pena, aunque acepte cargos, porque hay una prohibición expresa establecida en la ley. ¿El juez puede rechazar los cargos? Claro que lo puede hacer. No obstante, el juez puede advertir que hay desconocimiento, que hay vicios del consentimiento, que el procesado, no obstante, no quiere aceptar los cargos, está siendo obligado para resolver en definitiva su situación jurídica. Entonces, puede el juzgador rechazar y en consecuencia el rechazo tiene que generar un archivo. Y el proceso retoma la etapa procesal en la cual se quedó. Pasemos las siguientes diapositivas. La siguiente, por favor. Bueno, aspectos prácticos de la aceptación de cargos. ¿Qué inconvenientes efectivamente ha dado? No tienen posibilidad económica de pagar. Algunos abogados, por ejemplo, de la defensa pública penal, tienen ese inconveniente de decir, bueno, el procesado no tiene dinero. Hay personas que lamentablemente en el momento que son detenidas, a veces viven en la calle, no pueden reparar el daño, entonces no pueden efectivamente, esa salida ha dado ese inconveniente. Aquí debe reparar el daño, eso es importante. Es una salida que efectivamente es alternativa al proceso penal, que un descongestionamiento del sistema de justicia, claro. Diariamente, ¿cuántos casos no ingresan al sistema de justicia? Y deben de seguir todas las etapas de un procedimiento, por ejemplo, común, para resolver en definitiva la situación jurídica. Pero tiene una ventaja efectivamente punitiva, porque si se le impone como pena final, ya con la rebaja establecida, una pena que no exceda de 5 años de privación de libertad, pues efectivamente puede ser conmutable. Siempre y cuando se den los requisitos que establece el artículo 50 del Código Procesal Penal y 51 en relación al mismo. O una suspensión condicional de la pena, no excede los 3 años de privación de libertad y procede, podría darse esta ventaja también como un sustitutivo también para, en relación a la pena, el perdón judicial en relación a la pena final. Evitaríamos en consecuencia un desgaste del sistema de justicia. Sí. Un desconocimiento o comprensión del procedimiento, que era lo que les explicaba, y en cuanto a la posibilidad económica de reparación del daño, ¿verdad? Que algunas veces, a pesar de que acepten los hechos, pues no cumplen con reparar, pues ya estando un proceso en un juzgado de ejecución y firme la decisión, tiene que cumplir la pena, sin rebaja. Bueno, veamos la siguiente diapositiva, por favor.
Dice, en el caso, bueno, aquí efectivamente en el caso de no pago de la reparación del daño o devolución de los productos del delito. Aquí hay dos aspectos, realmente creo que fue un error en relación a la redacción. Bueno. Lo importante establecer es que no puede ejecutarse la sentencia en cuanto al beneficio si no repara el daño, no devuelve el producto derivado de la comisión, por ejemplo, del delito. Pero el juez, en la audiencia que habíamos platicado, en la audiencia de reparación digna que debe de fijar dentro de los 3 días siguientes de la audiencia de solicitud, el juez puede conciliar. Eso es importante establecer. Puede haber una conciliación y la ley del organismo judicial se lo permite en una primera etapa, que las partes se pongan de acuerdo. Pero también puede en esa misma audiencia, lo cual sería más un proceso más rápido de gozar del beneficio, es que si las partes están de acuerdo y está la víctima, en esa misma audiencia de aceptación de cargos podría darse una conciliación y un acuerdo efectivamente de reparación. Y posteriormente debe celebrarse un convenio de pago. Bueno, eso es en los casos, efectivamente, sí, lo vamos a pasar un poquito más rápido, pero si ustedes tienen alguna duda, pues me pueden ir preguntando. ¿Puede celebrarse un convenio de pago? Sí. La ley dice en cuanto al remanente. ¿Qué quiere decir? El saldo pendiente efectivamente de pago y se incluye en la audiencia de reparación digna en su calidad efectivamente de un título ejecutivo y el juez debe incluir en su sentencia el acuerdo o la reparación digna realizada. Veamos la siguiente diapositiva y con eso pues finalizaríamos la primera parte en cuanto a la aceptación de cargos. Recurso de apelación. ¿Qué es lo que puede ser apelado? Lo relativo a las garantías procesales, un vicio de un consentimiento, por ejemplo, la pena, que era lo que platicábamos, no sé si la licenciada Wendy, la licenciada Xiomara, no sé, recuerdo en este momento quién fue quien planteó esa pregunta interesante, por cierto, en relación efectivamente a la pena. No estoy de acuerdo con la pena que me fijaron. Y que si de repente me fijan una pena en base a que el juez tiene en la sentencia que explicar, motivar la razón de la imposición de la pena, que en todo caso puede que el juez ponga una pena de 6 años, por ejemplo, y que no gozaría de ningún beneficio de sustitución de la pena. La libertad, por ejemplo, el juez resuelve contrario a los cargos y el juez resuelve contrario a la aceptación, rechaza la aceptación. Esa decisión es apelable. Entonces, no pueden el Ministerio Público, el abogado defensor o el querellante adhesivo a través de su abogado defensor impugnar la totalidad de la sentencia. Solamente está en 5 aspectos puede impugnar. Veamos la siguiente diapositiva. Bueno, entonces quedamos claros que el procedimiento de aceptación de cargos implica aceptar los mismos acogidos por el juzgador en la audiencia, en el autoprocesamiento, en la reforma, en la acusación, y que debe también aceptar los mismos para obtener el beneficio en los 3 momentos procesales. El procedimiento abreviado era un procedimiento específico que ya existía como un mecanismo o una salida procesal anterior a esta nueva vía de resolución del conflicto. El procedimiento abreviado se encuentra regulado en el artículo 464 del Código Procesal Penal, específicamente también en el libro 4, pero contenido en el título 1. Bueno, ¿qué es el procedimiento abreviado? El procedimiento abreviado, podrán decir ustedes, bueno, pareciera que fuera similar al procedimiento de aceptación de cargos porque en ambos buscan la resolución del conflicto de manera pronta, de manera rápida.
una salida simplificada al proceso penal, que igual no exceda la etapa, en este caso, de aquí específicamente en el procedimiento abreviado, no hay juicio oral y público. Y el único que podría y que puede, perdón, autorizar el procedimiento abreviado es el juez de primera instancia. Ahí estamos claros que no puede modificarse, que el único que está autorizado no es un tribunal de sentencia, no es un juzgado de paz, es el juez de primera instancia. Es un procedimiento especial y existe, y el momento procesal para solicitarlo es en la audiencia intermedia. Cuando el fiscal, después de haber recabado y finalizado su investigación en los 3 o en los 6 meses, según la medida de coerción a la cual fue sujetada el procesado, considera que es una vía para resolver el proceso penal sin que se abra a juicio. Entonces, vemos que solamente hay un momento procesal de aplicación ante el juez de primera instancia y en la audiencia intermedia. No hay otro momento que puede ser aplicado. Veamos la siguiente diapositiva. Es el momento procesal. ¿Sí gusta? Muchas gracias. En audiencia intermedia, que ya lo habíamos platicado, y la acusación del Ministerio Público por la vía del procedimiento abreviado. Bueno, ante el juez contralor, el Ministerio Público va a formular su acusación, pero aquí en esta etapa el Ministerio Público ya ha recabado medios de prueba y formula su acusación en la vía del procedimiento abreviado. ¿Quién es el que puede instar el procedimiento abreviado? El fiscal. De ahí, pues ya vamos a ir viendo las diferencias en relación al proceso. Pero ya lo estamos observando en relación a quién lo puede autorizar, el momento procesal y quién puede instar esta vía. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda? Bueno, los requisitos de procedencia es que el Ministerio Público estime, dice la ley, suficiente la imposición de una pena privativa de libertad no mayor a 5 años o de una pena no privativa de libertad o ambos. Esto es aplicable a todos los delitos dentro del marco legal siempre y cuando tengan una pena mínima de 5 años. Si no, no procedería solicitar el procedimiento abreviado. Entonces, el señor fiscal hace la solicitud ante el juzgado contralor en la etapa intermedia cuando considere, después de haber finalizado su investigación, que el procesado merece una pena no mayor a 5 años. Pero ¿quién fija esa pena dentro de ese término? El fiscal. El Ministerio Público realiza esa función. Por ejemplo, aplicable podría ser discutible en relación a los delitos menos graves, pero venga a colación, como lo expliqué en un momento en relación de competencia, a un delito de lesiones culposas. Pero veámoslo desde el punto de vista de análisis de la pena, lo cual efectivamente un robo agravado pues no procedería. Y tampoco en un procedimiento, un robo agravado, tampoco procedería, es importante, una aceptación de cargo porque sería un delito que la misma ley indica que no procede, es una pena mayor a los 5 años, por ejemplo, el robo agravado, y ni tampoco procedería una aceptación de cargo a modo de ejemplo. Bueno, pero el Ministerio Público, para poder plantear su acusación en la vía del procedimiento abreviado, en esa audiencia intermedia que estábamos platicando, el Ministerio Público tiene que contar con el acuerdo
o con la aceptación del procesado y, ojo, del abogado defensor. Porque aquí quien lo está instando es el fiscal, pero debe contar previamente con un acuerdo. Normalmente al inicio de las audiencias le dice, mire, señor juez, yo ya tengo la aceptación del abogado defensor y del procesado para irnos por esta vía. Pero la ley dice que debe aceptar los hechos. Es importante establecer descritos en la acusación y su grado de participación y aceptar la vía impuesta. Debe aceptar qué hechos. Aquí es importante porque él va a aceptar los hechos que el Ministerio Público ha plasmado en su escrito de acusación. No diferencia que habíamos hablado que en el procedimiento de aceptación de cargos, ¿qué es lo que él tiene que aceptar el procesado? Lo que el juez haya cogido en el auto, haya aceptado, en otras palabras, en el auto de procesamiento, en la reforma del auto de procesamiento o en la acusación en todo caso. Bueno. Siga la siguiente diapositiva, muchas gracias. Debe concluir la investigación el Ministerio Público. Aquí específicamente es la presentación de pruebas. Pero la confesión o la aceptación, en otros términos, como dice la ley, aceptación de hechos, admitir la vía propuesta, aceptar su grado de participación, no implica en un procedimiento abreviado que la consecuencia jurídica inmediata sea una sentencia condenatoria. ¿Por qué? Puede el procesado decirle, bueno, yo acepto los hechos. Efectivamente, adecuo mi conducta a ese tipo penal. Pero, señor juez, yo actué por una causa de justificación, razón por la cual a través de la vía del procedimiento intermedio, puede el juez valorar en el caso concreto los argumentos, los medios de prueba presentados y puede dictar una sentencia absolutoria o bien condenatoria. O sea que aquí el resultado es diferente, que ustedes pueden ir observando, que la aceptación de cargos. O una sentencia condenatoria o una sentencia de tipo absolutorio. Y por eso el juzgador debe de valorar cada uno de los medios de prueba que presenta el Ministerio Público para llegar a ese análisis lógico en su decisión. Bueno, ¿cuál es la función entonces? El juez acepta la vía del procedimiento abreviado derivado de que se cumplieron los requisitos y procede efectivamente en esa misma audiencia a dictar la resolución que en derecho corresponda. Bueno, sigamos con la diapositiva, por favor. Audiencia, bueno, ¿cuál es el procedimiento en las audiencias o cómo se lleva a cabo efectivamente para aspectos ya prácticos? ¿Cómo llevaríamos a cabo? Se lleva a cabo una audiencia de procedimiento abreviado, igual el Ministerio Público ya ha presentado anteriormente el escrito en cuanto a la acusación y ya la otra parte, en este caso el abogado defensor, el querellante ya tienen en su poder copia efectivamente de estos medios para poder realizar los argumentos en la audiencia intermedia. Siendo el día y hora señalado para la audiencia correspondiente, el juzgador debe de proceder a verificar la presencia de los sujetos procesales. El Ministerio Público formula una intimación una acusación, ese es el término en esta etapa, acusación en la vía del procedimiento abreviado, debiendo el Ministerio Público indicar por qué razón considera que procede una pena no mayor a 5 años de privación de libertad, que ya cuenta con la aceptación del procesado y del abogado defensor para buscar irse por esta salida alternativa. Se le concede la palabra al procesado y al abogado defensor a efecto que puedan manifestarse.
intervención del agraviado, efectivamente, el agraviado puede decir, yo no estoy de acuerdo, yo no acepto esa vía. Entonces, eso es importante, que el fiscal anteriormente a plantear eso, tenga ese acuerdo, esa aceptación, para evitar que cuando se les dé la palabra, el procesado diga, yo no acepto los hechos, por ejemplo. Y la sentencia, pues ya vimos que es condenatoria o absolutoria, y si en todo caso fuera una sentencia de tipo absolutoria, como no podría ser efectivamente conmutada también como beneficio, o podría ser una suspensión condicional de la pena, un perdón judicial, efectivamente. ¿Qué limitante tenemos los juzgadores en el procedimiento abreviado cuando dictamos sentencia? Prácticamente el fiscal señala una pena y el juez no puede fijar una pena mayor a la señalada, a la solicitada ya por el Ministerio Público. Puede dar una calificación jurídica provisional, una calificación jurídica diferente, sí lo puede hacer, como lo podría hacer en el procedimiento también de aceptación de cargos. Veamos la siguiente diapositiva. Bueno, veamos el análisis ya comparativo, que eso es lo importante para que ustedes puedan ver que siendo dos procedimientos, dos salidas alternativas o vías que de una solución a un proceso penal tienen procedimientos diferentes. No podemos mezclar uno con otro, no se puede. Primero, si bien es cierto, ambos son procedimientos específicos, el procedimiento abreviado, ya lo explicamos, que procede únicamente ante el juzgado de primera instancia en la etapa procesal, en la etapa intermedia, que la solicitud debe de venir o ser solicitada exclusivamente por el Ministerio Público. Mientras que en la aceptación de cargos, la petición de aceptación de cargos de esa audiencia viene por parte del procesado. Él es el que insta este procedimiento. Posteriormente podemos decir que en el procedimiento abreviado requiere la aceptación tanto del procesado como la aceptación del abogado defensor de esa vía. Pero en un procedimiento especial de cargos es efectivamente el procesado, el acusado, quien tiene que aceptar, él tiene que comprender las consecuencias de su aceptación. Claro, tiene beneficios, pero debe estar plenamente consciente. Por eso su aceptación y la ley es clara a indicar, debe ser voluntaria, libre, consciente, suficientemente informada. Aceptación de cargos implica la aceptación del tiempo, modo, lugar, la calificación jurídica, la responsabilidad y la reparación digna. En la aceptación de hechos es efectivamente la plataforma fáctica formulada por el fiscal en la acusación. Y la aceptación de la vía del procedimiento abreviado. Veamos la siguiente diapositiva. El procedimiento abreviado tiene limitantes. Quiere decir que no aplicaría para todos los delitos. Porque únicamente en aquellos tipos penales cuya pena máxima no supere los 5 años de privación de libertad o consista en pena no privativa de libertad o ambas, porque hay delitos que tienen efectivamente ambas en su regulación. Como lo había indicado, ¿puede el juez dar una calificación jurídica distinta al hecho? Por supuesto. Puede dar una calificación jurídica distinta a la acusación. No está sujeto a la aceptación del delito que ha realizado o ha calificado en su acusación el Ministerio Público. En el procedimiento especial de cargos no hay una limitación específicamente en la pena, en excepción específicamente de aquellos delitos que la ley indica que no procede y que ya efectivamente en diapositiva anterior ya indiqué cuáles eran los mismos. La siguiente diapositiva, por favor. En el procedimiento abreviado, pues ya hemos explicado que hay que aceptar los hechos, la participación y la vía propuesta. El Ministerio Público va a presentar su acusación,
debe de cumplir los requisitos del artículo 332 del Código Procesal Penal. Pero, ojo, si en el procedimiento de aceptación de cargos, el procesado, habiendo sido suficientemente informado, y recalco en ello, porque la aceptación de cargos en esta etapa no implica que a veces la pena puede en todo caso conmutarse. Está sujeto a un análisis obligado que tiene que hacer el juzgador en cada caso concreto. Pues en esa etapa el Ministerio Público presenta evidencia, ya en una etapa posterior ya hablamos efectivamente de medios de prueba. En el procedimiento abreviado, la solución es o sentencia condenatoria o sentencia absolutoria. Mientras que en el procedimiento de aceptación especial de aceptación de cargos, solamente procede la sentencia condenatoria. Aquí, en el procedimiento abreviado, la pena que solicita el Ministerio Público, efectivamente, no hay rebaja de pena. Mientras que en el procedimiento de aceptación de cargos, según el momento procesal en que él aceptó, puede rebajarse a un 50%, a una tercera parte en todo caso, según el momento procesal. Aquí sí hay rebaja a la pena que se le fue impuesta. Veamos la siguiente diapositiva. ¿Quién lo autoriza? El juez de primera instancia, el juez contralor. Y aquí, según la etapa procesal, puede ser el juez contralor o bien ya puede ser en un tribunal de sentencia que podría también gozar de ese beneficio. Aquí la aceptación no puede ser, debe ser una aceptación total, pero ojo, de los hechos, de la calificación jurídica y de la vía propuesta, porque como yo les explicaba en su momento, en el procedimiento abreviado puede obtenerse como resultado, por decirles así, una sentencia de tipo absolutoria si hubiera una causa de inculpabilidad, una causa de justificación, por ejemplo, lo que les indicaba, una legítima defensa, un miedo invencible que podría ser analizado en cada uno de los casos. Y aquí puede haber una aceptación parcial o total. Si esa aceptación total es todos los hechos que son atribuibles, pero puede darse el caso que al procesado se le puedan imputar varios cargos. Entonces puede aceptar ciertos cargos y los que no aceptó continúa la vía del procedimiento común. La pena, que como indicaba, tiene un limitante en el procedimiento de tipo abreviado. No puede superar la pena solicitada por el Ministerio Público. Mientras el procedimiento de aceptación de cargos, el juez es el que fija la pena, ¿verdad? La pena final, por decirle así, la consecuencia jurídica. Entonces, el juez fija la pena y para fijarla debe de tomar en consideración aquellas circunstancias, los móviles de la comisión del delito, aquellos antecedentes, aquellas circunstancias agravantes, atenuantes, si el delito es consumado, si es cómplice, si está en grado de tentativa. Y sobre esa pena impuesta, se realiza el beneficio de rebaja de la pena. Veamos la siguiente diapositiva. En el procedimiento abreviado procede efectivamente el recurso de apelación y puede ser apelado todo el contenido íntegro en relación a la sentencia. Mientras que en el procedimiento de aceptación de cargos hay una limitante. Solamente puede conocerse los 5 aspectos esenciales que yo ya hice referencia en la diapositiva anterior. ¿Qué pasa entonces con la reparación digna? Realmente en el procedimiento abreviado dice, y hay un artículo del Código Procesal Penal, dice que no debe ser discutido la vía civil en el procedimiento abreviado. Sin embargo, si nosotros lo analizamos desde el año efectivamente de vigencia de la reforma posterior, cuando ya se habló de una reparación digna, en este caso sí puede ser discutido si se considera que hay una víctima previamente, claramente establecida quién es. Pero en el caso que no hubiera, no es
no existe esa obligación de hacer esta discusión y de señalar en todo caso esta pena, esta audiencia de reparación digna. Mientras que en el procedimiento de aceptación de cargos sí hay obligación. Los juzgadores debemos de señalar dentro de los 3 días siguientes de haber dictado la sentencia condenatoria la reparación digna. ¿Por qué? Porque la reparación a la que se acordó o a la que fijó en todo caso el juzgador debe estar, ese extracto de ese análisis debe estar contenido dentro de la sentencia final, la que se entrega efectivamente a las partes al tener los juzgadores 5 días para la redacción ya final de dicho documento. Y ambos pues son sentencias que efectivamente adquieren al tener firmeza calidad de título ejecutivo. Pero en el procedimiento abreviado sí se deja libre que si el agraviado no interviene en esta audiencia, él puede en la vía civil solicitar la reparación del mismo. Veamos la siguiente diapositiva. Ya vamos sobre la marcha, ya casi vamos a ir terminando. En el procedimiento abreviado hay un rechazo efectivamente de la vía propuesta. Sí, el juez puede aceptar la vía propuesta cuando considere o estime conveniente conocer el caso en el procedimiento común o cuando corresponda en todo caso una pena mayor a la solicitada. ¿Qué hace el juez cuando considera que la pena que debe imponerse es una pena mayor a la que el Ministerio Público está solicitando y que considera que no procede en este caso la vía solicitada? Emplaza al Ministerio Público para que realice un nuevo requerimiento. Y asimismo, en el procedimiento de aceptación de cargos, ¿sí puede rechazar? Sí, claro que lo puede hacer. No obstante, el rechazo está relacionado con los vicios del consentimiento. Por eso ahí está la función del juez contralor, de aquel juez constitucional, de verificar que no las garantías constitucionales efectivamente no sean vulneradas. Y en el caso del rechazo, el mismo órgano jurisdiccional en el procedimiento abreviado continúa conociendo la siguiente etapa, ¿verdad? Ya viene la etapa especial. Si admite, por ejemplo, la acusación, en el caso del nuevo planteamiento, requerimiento del Ministerio Público, se abre a juicio y se señala ya la audiencia para el ofrecimiento de los medios de prueba. Pero es el mismo juez que va a seguir conociendo. Mientras que en el procedimiento de aceptación de cargos establece de manera diferente, porque el juez no puede seguir conociendo el procedimiento en el caso de que haya un rechazo a la aceptación de los cargos. Bueno, ya casi vamos a ir finalizando. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Veamos que en el procedimiento de aceptación de cargos, como el procedimiento abreviado, proceden efectivamente los sustitutivos penales, si el delito lo permite. Y en ambos, como hay sentencia, en este caso de haber una sentencia condenatoria en el procedimiento abreviado y en el procedimiento de aceptación de cargos, que siempre va a existir una sentencia de tipo condenatoria, debe en la sentencia indicarse que debe de oficiarse al Departamento de Estadística Judicial para efectos de los antecedentes penales. Veamos la siguiente diapositiva. Dice lo siguiente: es importante establecer, y me llamó la atención este extracto contenido en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad en el expediente 228-2020 y 791-2020. Dice que de la lectura del decreto 10-2019, objeto de análisis de constitucionalidad, se advierte que la misma no se prohíbe o excluye expresamente la participación de dicho sujeto procesal, como se hace a manera de hacer un proceso comparativo en las normas que regulan el procedimiento abreviado. De esa cuenta no se advierte que existe restricción alguna respecto de la participación de dicho sujeto procesal en relación específicamente a la intervención del agraviado en la audiencia. Y veamos la última diapositiva, por favor. Dice:
De la lectura de la disposición legislativa, igual en la misma sentencia de la Corte de Constitucionalidad, se advierte que el procedimiento especial de aceptación de cargo se adiciona a la ya existente vía del procedimiento abreviado, el que por sus disposiciones legales, en la práctica, no ha dado una utilidad significativa que ayude a lograr el objetivo final, que la justicia sea administrada de forma pronta y efectiva. Esto es para efecto de fundamentar que son dos procedimientos específicos diferentes, con momentos procesales diferentes, con beneficios diferentes y con soluciones que en todo caso podrían ser diferentes. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Creo que de esa forma, pues, concluyo mi intervención. Si hubiera alguna pregunta que yo tal vez no hubiera visto realmente en el chat por estar disertando, pues con mucho gusto estoy abierta a poder ir contestando. Aunque ya vamos casi con el tiempo, pero con mucho gusto. Muchas gracias, doctora, por la disertación de esta noche. Queremos compartirle a todos los que están conectados, si todavía hay alguien que tiene alguna pregunta que quisiera de alguna forma planteársela a la doctora y que ella muy gentilmente pueda responderles. Todavía tenemos ahí 5 minutos que podamos utilizar. Por favor. Gracias, licenciado Nelson y respetable doctora. Como no sé cómo usar para pedir la palabra en directo, perdonen. Una consulta. Pena. Mi tema es este. Usted dentro de su disertación manifestó que hablaba sobre el tema de lo que es la aportación ilegal de arma. Cuando viene o sea, el procesado acepta los cargos, el juzgador le pone la pena mínima de 8 años. A partir de los 8 años, ya es discrecional del juzgador ya empezar a bajar la pena. Esa es mi duda. Sí. Por ejemplo, ¿verdad? En una aportación ilegal de armas veamos el artículo 123 de la Ley de Armas y Municiones a efecto de poder explicar lo que la licenciada indicaba. El responsable de este delito, dice el artículo 123 en cuanto a la Ley de Armas y Municiones, es sancionado con prisión de 8 a 10 años inconmutables y comiso de las armas. Entonces, si el procesado acepta la vía, acepta los cargos y sigue ese procedimiento de aceptación de cargos, efectivamente, el juez le puede imponer una pena de 8 años, porque usted, señor, es autor y penalmente responsable del delito de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y deportivos, y por dicha infracción a la norma penal se le impone una pena de prisión de 8 años inconmutables. Y por haber aceptado de manera voluntaria, libre, consciente y suficientemente informado, si fuera, por ejemplo, desde la primera declaración o hasta en aquella oportunidad en la audiencia intermedia todavía, que podría ser un 50%, se le rebaja a 4 años, que en todo caso son conmutables. Pero ojo, el juez puede fijar de 8 a 10 años. El juez tiene ese mínimo para dictar la sentencia condenatoria. Y sobre esa pena impuesta procede el beneficio. O sea que el juez puede fijar 8 años, 9 años, 10 años, por ejemplo. Y sobre esa pena procede el beneficio. Así es como se realiza efectivamente el análisis en el procedimiento de aceptación de cargos. Gracias. Para servirle. Perdone, doctora, estaba viendo acá una pregunta, dice si es necesario presentar los antecedentes penales y la constancia de la fiscalía, me imagino yo que dice acá, de ejecución en la primera declaración, porque usualmente no está disponible de forma inmediata, especialmente fin de semana. Sí, es necesario demostrar que efectivamente no ha sido reincidente, o sea, demostrar
que no hay casos de excepción para efectivamente gozar. Realmente la audiencia de primera declaración sí podría darse efectivamente como vía, pero normalmente lo están haciendo ante los juzgados contralores, ya cumpliendo todos los requisitos para gozar efectivamente de ese beneficio. Muchas gracias, doctora. No sé si todavía hay algún compañero que desea realizar una pregunta. De lo contrario, pues vamos a dar por finalizada la intervención de la doctora en esta noche, comentándoles también de que en el chat ya está el link para la asistencia. Por favor, necesitamos que llenen su asistencia a todos los que están presentes para tomarlo como asistencia para el diploma al final del diplomado que se está llevando a cabo. Entonces, no sé si todavía hay algún compañero que tiene alguna pregunta. Una última pregunta, disculpen. ¿Existe la Por posibilidad favor. que el fiscal a cargo de la investigación se pueda negar a aceptar la vía? ¿Qué vía, licenciada? Perdone. La vía de la Si es aceptación de los efectivo, cargos. no, es importante que quede claro y diferenciemos el procedimiento abreviado con el procedimiento de aceptación de cargos. En el procedimiento de abreviado es el fiscal quien lo pide, quien lo solicita, quien lo insta. Pero en el procedimiento de aceptación de cargos no es el fiscal. No es el fiscal que tiene que instar la vía. Es el procesado. Él es el que va a gozar del beneficio, aun y cuando el fiscal no esté de acuerdo. ¿Verdad? Gracias. El fiscal, esa era la situación, no, señor, si el fiscal podía estar o no de acuerdo. Puede. Sí, no procede a instancia del Ministerio Público. Doctora, Bueno. perdone, aprovechando sus conocimientos y buena didacta que es para resumir a uno la legislación. Gracias a usted por ser tan hábil para su cátedra. Fíjese, doctora, que tengo otro punto, de una vez para resolverlo. En relación siempre al tema de la aportación ilegal de armas, me pone la pena mínima de los 8 años. Si fuera primera declaración el 50%, serían 4 años. Ahí ya podría yo acogerme a una suspensión, algún tipo especial ya para no hacer los 4 años. Sí, definitivamente sí. Procedería a una bueno. Bueno, muchas gracias, doctora, muy amable. Yo creo que ya no hay preguntas. La verdad es que estamos muy agradecidos, doctora Ivette Amarilis, por la disertación de esta noche. Yo creo que ha ayudado a fortalecer un poco más el conocimiento de todos los participantes. En nombre de la Junta Directiva APRODESA, Asociación de Profesionales del Derecho, queremos agradecerle profundamente su participación. Esperamos de que no sea la primera ni la última vez que podamos compartir con usted. Queremos agradecer también a todos los que están conectados, que son más de 96 personas que estaban conectadas viendo esta conferencia, que definitivamente va a nutrir bastante a cada uno de los colegas que realizan día a día este trabajo profesional, muchos defendiendo a diferentes personas y otros en diferentes instituciones también. Vamos a tener un poquito más amplio el conocimiento con relación a lo que ustedes prácticamente viven día a día en las instituciones que representan muy dignamente. Así que de parte de toda la Junta Directiva le queremos agradecer, doctora Ivette Amarilis Joaquín Amaya, por su participación. A todos los compañeros les agradecemos. Los invitamos también para que estén presentes la otra semana. Tenemos la siguiente conferencia. Se estará enviando al chat, ¿verdad? La información correspondiente, siempre previo antes de empezar la conferencia van a tener ahí el link para que puedan conectarse y desde ya muy agradecidos. Les deseo una feliz noche a cada uno de ustedes, que Dios me los bendiga, que tengan ya un día maravilloso. Mañana ya es ya casi fin de semana y que sea mucha bendición para todos. Así que muchas gracias en nombre de la Junta Directiva de APRODESA. Gracias, doctora, por su participación. Le deseamos muchas bendiciones y éxitos en su vida profesional. Muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Para mí fue un honor realmente disertar ante este honorable grupo.
ante los abogados, muchas gracias a la asociación, muchas gracias a la Junta Directiva por haberme tomado en cuenta. Gracias. Feliz noche, Héctor. Gracias. Feliz noche a todos. Hasta luego. Gracias, feliz noche.